Hola, buenas noches a todos los radioescuchas de Radios de Telestay. Para mí es un verdadero privilegio estar una vez más con ustedes a través de esta tu emisora, La Voz del Maestro en Radios de Telestay, eh, a través de este programa Palabras de Fe. Mi nombre es Engelbert González y a partir de este tiempo vamos a estar compartiendo algunos temas relevantes de gran importancia para el liderazgo cristiano. Gracias definitivamente porque ustedes son las personas más importantes para la formación de este programa y definitivamente espero que cada uno de ustedes pueda también participar y ser parte activa de lo que hoy vamos entonces nosotros a estar presentando a través de este programa, Palabras de Fe y Radio de Telestay. Hoy vamos a contar con la participación de mi persona, Engelbert González, hablando desde San Carlos de Bariloche, en la provincia de Río Negro, Argentina. Es un privilegio verdaderamente poder estar acá con cada uno de ustedes. Estamos a la espera de la confirmación de un gran amigo que está por iniciar también transmisión desde Colombia. Vamos a estar compartiendo con él parte de esta temática de liderazgo cristiano que estamos seguros podrá ser a través de RT Telestay LM en el canal de YouTube. Nosotros estamos saliendo en vivo y a través de este canal pues podrás ver todas las incidencias de lo que estamos compartiendo y lo que vamos a estar compartiendo a través de presentaciones, una presentación, un slideshow que tenemos para ustedes durante el día de hoy. Bueno, sin más, entonces, preámbulo, vamos a tener un tiempo para que podamos iniciar. Por favor, aquellas personas que se están conectando pueden, por supuesto, reportarse a través del WhatsApp o también a través del canal de YouTube donde vamos nosotros a estar compartiendo. Bueno, hoy como estábamos entonces ya en el primer segmento de bienvenida, vamos a estar compartiendo acerca de varios temas que creemos que son relevantes para el liderazgo cristiano. Estamos en una época bien difícil para el ser humano, bien difícil para el mundo. Estamos en la época donde la superinformación nos está avasallando, producimos muchísima información. La gran mayoría de la información que se produce a diariamente es información basura. Esta información está llegando a la comunidad cristiana y pues está haciendo estragos también en la comunidad cristiana, pues sin darnos cuenta la iglesia cristiana ha entrado en un loop donde se está acelerando, aparte del mundo, en cuanto al uso de la información, en cuanto a la forma en que genera también información, y es importante y relevante que podamos atacar algunos de los conceptos que nos están llevando a una iglesia que comparativizando los recursos, igual que el resto de las organizaciones y empresas, pero que nosotros no le estamos dando un retorno fiable a la gestión que podemos estar utilizando con los recursos. Para esto, entonces, vamos a estar hablando eh, acerca de los principios de lo que es la evangelización, el compartir el evangelio. También vamos a estar hablando acerca de principios de mentoría cristiana. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver el flujo de la información y la cantidad de información que está saliendo versus la evangelización, las misiones?
el liderazgo cristiano, bueno, es bien sencillo. Cuando nosotros no tenemos los fundamentos sólidos de lo que la escritura nos está pidiendo o nos exige para que nosotros podamos vivir conforme a los principios que Dios ha preparado para nosotros y que Dios tiene dispuestos para que cada uno de nosotros eh, podamos asumirlo correctamente. En esa misma manera nosotros vamos interpretando los principios bíblicos, los principios cristianos, conforme a la cosmovisión que cada uno de nosotros pensamos tener. Por ejemplo, recientemente, un pastor envió una información a través de las redes sociales porque su hija estaba entrando en un concurso de belleza. Así que este pastor, cuya hija está entrando en un concurso de belleza, por cierto, una chica que es menor de edad, pasa la información como si fuera relevante para el Evangelio y relevante para aquellos que estamos procurando servir al Señor y para aquellos que están tratando de crecer en convicciones, si fuera relevante tener concursos donde la vanidad, donde la indiscreción, donde muchas personas que tienen problemas este, mentales y emocionales recurren a este tipo de evento para satisfacer su parte morbosa y su parte de pensamientos inadecuados. Eh, Cuando nosotros entonces vemos que un pastor está promocionando un evento de estos, entonces nos preguntamos, ¿por qué estamos promocionando que las chicas de una iglesia vayan a un evento a votar por una hija de un pastor que es menor de edad para que pueda recibir votos en su cuerpo, en vanidad? Y no estamos entonces promocionando y utilizando las redes sociales para promocionar una competencia que nos permita, por ejemplo, conocer un poco más de la Biblia, saber cómo realizar una correcta interpretación bíblica o saber cómo nos podemos multiplicar en una nueva generación de líderes que permita alcanzar a las naciones no alcanzadas para Cristo y que nos permita discipular a través de las redes sociales en lugar de estar en competiciones similares a lo que el mundo está presentando. Esta falta de fundamento doctrinal y de falta de fundamento de carácter está llevando a que la propia iglesia cristiana se comporte literalmente como se comportan las organizaciones o los organismos del mundo. Y justamente hoy quiero hablar de un par de principios. Vamos a estar hablando de dos temas que son subyacentes, pero que al final son temas importantes con respecto a lo que se supone que debe ser el comportamiento de un cristiano y lo que se supone deben ser la doctrina o las enseñanzas que nos deben llevar a nosotros, por supuesto, a comportarnos correctamente y a ser sabios en el uso del tiempo, en el uso de los recursos y, por supuesto, poder ser de ejemplo a aquellos que definitivamente quieren tener un estilo de vida diferente a lo que muchos están percibiendo a través eh, de las redes sociales y a través de los impactos comunicativos que lamentablemente nosotros como cristianos no estamos prestando asertivamente. El primer tema por el cual yo quiero que podamos conversar el día de hoy tiene que ver con el mentoreo, con el mentoring, con ser mentor. Eh, Hay una temática relevante, interesante con respecto a lo que es el mentoreo, porque muchas personas en el mundo cristiano, lamentablemente, vamos caminando sin saber que existen recursos válidos, recursos óptimos, recursos que nos permiten definitivamente ser más útiles a lo que el Señor nos está pidiendo. Y en este sentido, a veces nos quedamos solamente en la playa. La primera semana que estuvimos hablando acerca del devocional, hacíamos una reflexión sobre lo que es el devocional y en medio de esta reflexión decíamos que un devocional es como ir a la playa y quedarnos allí en la arena para poder disfrutar de la lejanía del agua y poder ver a lo lejos el horizonte. Mientras que estudiar teología o prepararnos doctrinalmente
pues era como irnos metiendo mar adentro y eventualmente pues llegar hasta las profundidades donde tal vez no hay tanta iluminación y mientras uno va eh, llegando más a fondo, eventualmente vamos a aprender mucho más y la situación se va a hacer un poco más difícil y vamos a perder de vista ese oasis lindo que podemos ver desde el devocional. De la misma manera ocurre entonces con los cristianos que eventualmente entran en una centrífuga de acciones dentro de sus iglesias, dentro del servicio cristiano, y en medio de este servicio, eh, el cristiano común debería ser discipulado. El cristiano común debería estar aprendiendo herramientas y recursos que le permitan fortalecer su vida cristiana y que le permitan definitivamente avanzar en cuanto a la madurez eh, cristiana que el Señor demanda de cada uno de nosotros para después, por supuesto, poder servirle. En este proceso existe lo que es el discipulado y dentro del discipulado existe lo que es los fundamentos de transmisión de doctrina o de adoctrinamiento, los elementos de educación cristiana, donde el discípulo puede recibir todos aquellos principios que van a fortalecer su fe, que van a llevarlo a madurar emocional y espiritualmente. Y por supuesto, que lo van a llevar a exponerse ante la palabra de Dios y ante el Dios de la palabra, para entonces poder hacer transformaciones y cambio en su vida, como dice el libro de Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, a través de la transformación del entendimiento, a través de nutrir la razón, porque Dios nunca ha separado en la vida del cristiano el aspecto emocional, el aspecto mental, de conocimiento, de raciocinio y el aspecto espiritual. En medio de todo esto, una vez que el cristiano ha aprendido los fundamentos y las herramientas que le permiten pues avanzar en su vida cristiana, llega un tiempo en que esta persona pues ha crecido, igual que los hijos, ya no tienen 7, 8 años, ya tienen 15 o tal vez 18 años de edad. Así que en un momento determinado los cristianos pues comienzan a madurar y comienzan a crecer y comienzan a prestar servicio. En ese mismo momento, en ese mismo tiempo, eh, el cristiano comienza a demandar, automáticamente se comienza a demandar el querer, pues por supuesto, avanzar en la vida cristiana, el querer crecer y profundizar en temas que tienen que ver con Dios, que tienen que ver con la salvación, que tienen que ver con el Espíritu Santo, que tienen que ver con el comportamiento del cristiano, pero que lamentablemente, y es una realidad que está ocurriendo en toda, por lo menos en toda América y en gran parte de África, nosotros a través del ministerio hemos podido viajar por una docena de países, hemos podido atender a más de 4.500 pastores y líderes principales de organizaciones, y estamos hablando tal vez de más de 250 iglesias y organizaciones de múltiples denominaciones, y nosotros hemos podido percibir que lamentablemente la gran mayoría de las iglesias, aunque se habla de discipulado, aunque se dice que es importante el discipulado y que es importante la evangelización, la gran mayoría de las iglesias no está evangelizando y la gran mayoría de las iglesias no tiene procesos metódicos de discipulado, así que el cristiano común tiene que inventar diferentes alternativas para poder crecer en la palabra de Dios. Algunos otros utilizan los recursos de la internet o de las emisoras de radio para escuchar ciertos programas que puedan edificarlos. Y algunos otros, lamentablemente, utilizan la televisión y, digo lamentablemente, algunos canales cristianos están trayendo más problemas que salvación, que seguridad, que vida espiritual correcta, porque están enseñando doctrinas y principios que no pertenecen a la palabra de Dios. En algún momento, Charles Spurgeon llegó a decir que íbamos a llegar un tiempo en la iglesia en que iba a ser necesario volver a evangelizar a la iglesia, y yo creo que en este inicio del siglo XXI nosotros estamos definitivamente viviendo en ese tiempo. Por allí decía también algún pastor americano en algún momento decía que las librerías más peligrosas que existen son las librerías cristianas. Recientemente, perdón, hace algunos meses atrás estaba en otro país
y fui a una librería cristiana porque estaba buscando un libro y me encontré con que en la librería cristiana había un par de libros acerca de coaching, acerca de asesoría empresarial, y pude ver el background de los escritores de los libros y pude hojear parte de los libros. Entonces fue muy interesante porque solamente en la parte, en la contraportada, decía algo acerca de Dios. En la biografía de uno de los autores decía que él creía en Dios, pero el contenido del libro era netamente comercial. Entonces, tenemos que en las librerías cristianas ahora estamos promoviendo libros de coaching, de crecimiento personal, de desarrollo estratégico, de prosperidad económica, de cómo ser más rico que el vecino, cómo tener el carro más grande que el familiar, pero los libros que se venden poco dentro de las librerías cristianas son los libros que tienen que ver con asuntos de fe, con asuntos de doctrina, con asuntos de crecimiento y de madurez espiritual. Entonces, motivado a esto, parte de la temática que nosotros hemos desarrollado en el ministerio desde líder ministerial, en el cual nosotros capacitamos a pastores y a líderes, hemos desarrollado una temática que tiene que ver con el mentoreo cristiano. Se llama Mentor Cristiano. Nosotros tenemos allí una página que es mentorcristiano.org para quienes quieren buscar parte de la información y poder tener algún tipo de reseña. Es una herramienta valiosa que lamentablemente la mayoría de los siervos, de los pastores, la mayoría de aquellos diáconos y servidores que están tratando de crecer en el Evangelio, lamentablemente no han conocido herramientas como el mentoring. Entonces sencillamente entra en un tiempo donde el ser humano comienza a investigar y averiguar qué cosas puede hacer para avanzar en su crecimiento y se tropieza con una suerte de opciones que eventualmente no son las mejores. Entonces comienzan a practicar meditación trascendental, comienzan a practicar un poco de declaración positivista que proviene también de religiones orientales, por ejemplo, y todo esto lo traemos a la iglesia, pero como somos cristianos, entonces creemos que sencillamente por el hecho de ser cristianos y comenzar a practicar algo, pues pensamos que ya estas prácticas pues están avaladas por la escritura y que son prácticas correctas para nosotros utilizar. La mentoría cristiana pretende que el líder cristiano de una manera intencional pueda influir en la vida de los otros líderes de la iglesia, de su iglesia, de la organización, de la denominación a la cual pertenece, y que pueda multiplicar en una nueva generación de líderes eh, el futuro de la iglesia y de los ministerios. Este modelo, y ya vamos a hablar un poco acerca de esto, este modelo podemos verlo desde el antiguo pacto, podemos ver el modelo de la mentoría en Moisés y en Josué, por ejemplo, y podemos verlo en el nuevo pacto en Pablo, con Tito, con Timoteo, con Silas, donde Pablo no solamente les había dado doctrina básica, doctrina discipular, donde les había enseñado los fundamentos de la fe cristiana, sino que aparte de eso también les había comisionado para realizar algunas tareas, algunas responsabilidades específicas. Esta transmisión de vida es lo que nosotros llamamos mentoring. Ok, voy a chequear un tiempo que nos han estado escribiendo por el WhatsApp. Ok, ok, bienvenidos a todos los que se están conectando. Para nosotros sigue siendo, pues, por supuesto, un privilegio que usted esté en este tiempo con nosotros. Ok, entonces, a nivel de mentoría cristiana, como podemos ver allí, a nivel de mentoría cristiana, em, hay varios principios. Ahí tenemos Filipenses 4:9. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. El principio de la mentoría cristiana eh,
refiere a que un líder con mayor experiencia, un líder con mayor dedicación, un líder con mayor habilidad o con mayor criterio, un líder que tiene mayores horas de recorrido, mayores horas de crecimiento, puede entonces ayudar a un nuevo líder en el desarrollo de sus talentos, de sus dones y en la forma en cómo puede avanzar en pro, por supuesto, no solamente de ser mejor cristiano, sino de poder aplicar las herramientas de servicio de una manera más óptima y más viable. Hay dos aspectos de discusión con respecto a lo que es la mentoría y cualquiera que tuviera preguntas, pues puede hacerlo a través del chat, también por supuesto puede hacerlo a través del chat del WhatsApp, ¿ok? Pero antes de entrar en el tema del mentoring, nosotros tenemos que discutir lo que es el liderazgo y tenemos que discutir el propósito del liderazgo. Eh, Durante aproximadamente unos 12 a 14 años, el Señor me ha permitido en su inmensa misericordia y bondad, me ha permitido poder asesorar a un buen número de iglesias de diferentes denominaciones y también asesorar a un buen número de ministerios de servicio hacia la iglesia, así como de líderes, de servidores, de ministros que se han acercado en diferentes instancias, en diferentes países, para que nosotros podamos ayudarles a proyectar sus ministerios y a avanzar en cuanto al servicio que Dios les ha dado. Cuando entramos en el tema del mentoring, de la necesidad de multiplicarnos en líderes, la iglesia tiene una necesidad cierta de multiplicarse en líderes. Por allí hay partes a veces tomamos los conceptos de una manera muy legalista y nos desvinculamos de la realidad de la escritura. Por ejemplo, hay personas que dicen, no, pero es que en la Biblia no existe la palabra liderazgo, existe la palabra doulos, que en el griego significa esclavo. Tal vez en la Biblia no aparezca la palabra liderazgo y no quiere decir que no sea permitida utilizar el término liderazgo cuando hoy sabemos lo que significa liderar, influir, ir adelante, mostrando el camino, tener la capacidad de cohesionar equipos de trabajo para alcanzar metas, para alcanzar propósitos. Entonces, aunque el término liderazgo no aparece en la Biblia, no quiere decir que es un término desamparado de la práctica bíblica. Y de la misma manera, el hecho de que aparezca el término doulos y que Pablo, por ejemplo, en algún momento lo haya utilizado y haya dicho que soy un doulos de Dios, soy un doulos del Señor, soy un doulos de Cristo, yo también soy un esclavo de Cristo. Gracias a la misericordia de Dios no soy un esclavo en cadenas, como Pablo se describiría en el libro de Filipenses, por ejemplo, cuando estaba escribiendo, presumimos desde Roma, estaba escribiendo su carta a los filipenses. Sin embargo, nosotros, aunque somos esclavos y siervos del Señor, nosotros tenemos una responsabilidad de influir sobre la vida de otras personas, en la vida de la iglesia y también, por supuesto, en la vida de las comunidades, en la vida de los pueblos y en la vida de las naciones. Así que, partiendo de allí, entonces, nosotros tenemos que estar claros que el pensamiento que a veces traemos al servicio del Señor, nosotros limitamos tristemente en nuestra humanidad, limitamos lo que pudiéramos estar haciendo para Dios y alcanzando para el Señor. En los años que tengo trabajando con liderazgo, en los años que tengo multiplicándome en líderes, formando mi propia vida como líder, vale la pena decir que tengo muchos años trabajando, no solamente a nivel de liderazgo cristiano, sino también a nivel de liderazgo corporativo y empresarial. Las herramientas están en la escritura y aquellos que Dios nos ha permitido poder interpretar en la Biblia, entender la Biblia, que nos ha permitido conocer los principios inherentes al servicio y después lo podemos traspolar a la vida empresarial o familiar, pues Dios nos ha permitido
aprovecharnos de esto para poder no solamente alcanzar a otras personas, sino también para poder guiar a otras personas a los pies del Señor. Y eso para mí es lo más importante y lo más maravilloso que puedo hacer. Ahora, cuando nosotros reflexionamos acerca de lo que es liderazgo, entonces podemos iniciar el proceso de entender si es necesario el mentoring o el mentoreo dentro de la iglesia o no. Hasta que nosotros no estamos claros de la importancia del liderazgo, hasta que nosotros no entendemos lo que significa ser un líder cristiano que crece, que se desarrolla, que madura y que se debe multiplicar, entonces nosotros sencillamente vamos a descartar la opción del mentoring cristiano como una alternativa válida para la iglesia y para el ministerio. Lamentablemente, nuestros paradigmas personales terminan haciendo mella, haciendo mucho ruido en la cabeza de aquellos que quieren desarrollarse como líderes y que no encuentran a un mentor, que no encuentran a alguien que los pueda tomar de la mano y que los pueda llevar a reflexionar acerca de sus vidas y a alcanzar lo que Dios ha puesto en el propósito de cada uno de nosotros alcanzar. No tiene que ver con el éxito personal. Por ahí hay una fiebre de exitisis, una fiebre donde todo el mundo quiere tener éxito, aunque no se entienda lo que es el verdadero éxito. Eh, Nosotros no estamos en esta tierra para tener el éxito vanaglorioso, donde me puedan poner en un pedestal y darme un trofeo y que vengan miles de fans a pedirme un autógrafo, para que los fans no se olviden nunca de mi nombre. Nosotros, el éxito del cristiano lo vemos en la cruz del Calvario. Solamente cuando nosotros logramos ver a Cristo en la cruz del Calvario, nosotros podemos entender entonces lo que es el éxito para el cristiano. El éxito para el cristiano es el sacrificio, es la vida absoluta para Dios, Padre, es la vida absoluta en devoción, en santidad, en adoración, en donde nosotros decidimos conscientemente, no emocional ni emotivamente, sino emocional, pensamiento, razonamiento, decisión consciente de servir a Dios hasta el final de nuestros días y que cada uno de nuestros días nosotros podamos llevar adelante este voto, este compromiso que hemos hecho, perdón, con el Señor. Entonces, cuando nosotros podemos comprender esto, podemos entonces entender que lo que nosotros estamos haciendo debe ser transmitido a una nueva generación. Eso fue exactamente lo que hicieron los apóstoles, fue exactamente lo que hicieron los escritores bíblicos. Ellos, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron cada uno de los libros o segmentos de los libros que hoy tenemos en nuestro canon bíblico y fueron dejando, fueron dejando un legado que hoy usted y yo podemos no solamente disfrutar, sino que podemos vivir a plenitud. Si nosotros obviamos, si la iglesia sigue obviando el mentoreo de una nueva generación de pastores, de líderes, de siervos, de servidores, de laicos, como usted quiera mejor llamarlo dentro de su organización, tarde o temprano, y ya lo estamos viviendo, vamos a tener una crisis tremenda de liderazgo centrado en valores en nuestras iglesias. Cuando nosotros vamos a las iglesias y vemos cualquier doctrina que se levanta y toma el micrófono cualquiera dentro de la organización sin tener un poco de disciplina bíblica, y comienzan a decir, por ejemplo, que pueden declarar o que pueden decretar, pueden decirle a Dios lo que ellos quieren que Dios haga. Por ejemplo, he escuchado sacado de los cabellos, he escuchado aberraciones como por ejemplo que Dios es mujer, he escuchado de alguien decir de que Dios es mujer, personas que tienen muchos seguidores y los seguidores no pasan por el filtro bíblico esto. He escuchado, por ejemplo, a otros faltar el respeto a Dios sin tomar en consideración el versículo que dice que no tomarás el nombre de Dios en vano
y he escuchado por allí a unos decir, es que somos jehovacitos, somos diositos. Este, este tipo de falta de respeto dentro de las iglesias se da específicamente porque los pastores principales que en su momento debieron haber tenido una multiplicación consciente, haber tomado conscientemente a su Josué o haber tomado conscientemente a sus Titos, a sus Timoteos, a sus Silas. Sencillamente los pastores dejaron de lado esta tremenda responsabilidad para, para ocuparse seguramente de algunas otras cosas dentro de la iglesia y permitieron entonces que los Titos, que los Silas, que los Timoteos, que los Josué fueran autoalimentándose con la comida chatarra que pueden encontrar en canales cristianos, comida chatarra que pueden encontrar en libros de profetas y apóstoles, en cualquier librería cristiana, sin tener fundamentos sólidos bíblicos, cristocéntricos. Entonces, se, terminan, se terminaron haciendo muchos de estos líderes, se terminaron autoproclamando como siervos, como servidores, y cada uno terminó diciendo cuál es la doctrina a la cual cada uno de ellos decide creer o apegarse. Y por supuesto, en la mayoría de los casos son doctrinas que están apartados eh, de la verdad de Dios. ¿Para qué entonces sirve el discipulado? El discipulado sirve para enseñar las verdades bíblicas fundamentales, y algunas notas fundamentales, pero fundamentales a la nueva generación de discípulos de Cristo. Usted toma la escritura, no tiene que comprar un libro especial de discipulado, usted toma la Biblia, que ya alguien, por supuesto, haya tenido que enseñarle a usted, y sencillamente usted, la persona que le comparte el Evangelio, puede compartirle cuáles son los principios que aparecen en el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Marcos, en los principios en Génesis 1, en Génesis 2, en Génesis 3, etcétera. Y usted entonces va transmitiendo los principios doctrinales que aparecen en las escrituras para que la persona vaya entonces aprendiendo, por supuesto, lo que Dios ha dejado en la Biblia para cada uno de nosotros. Entonces, este es el término de lo que es el discipulado. El mentoreo, el mentoreo es la multiplicación de vida, de criterios de vida en otras personas. Me explico. Eventualmente, la Biblia no nos dice cómo resolver todas las cosas de nuestra existencia. No nos dice absolutamente cómo debemos comprar un vehículo, por ejemplo. ¿Qué color debemos comprar? No nos dice qué marca debemos comprar, cuál modelo, etcétera. Sencillamente tenemos que ir a ciertos criterios y principios de la actualidad para poderlo hacer. Un, eh, un mentor toma toma a un pupilo, y un mentor entonces puede, con toda la estrategia de mentoring, por allí hay algún enfoque mayéutico, de reflexión, de autocrítica, etcétera, y le puede entonces hacer ver que el mejor momento para comprar un vehículo o que la mejor marca que puede comprar es la marca que tenga acceso en su bolsillo, por ejemplo. Este, este criterio, como ustedes estamos viendo, no estamos hablando de doctrina bíblica, no estamos hablando de esta salvación, no estamos hablando de esto es el Espíritu Santo, no estamos hablando de qué pasa en los tiempos finales, no estamos hablando acerca de cómo resolver alguna simbología o algún orden profético dentro de las escrituras. Estamos hablando de algo de vida, de razón de vida, de razón de ser, de la necesidad de aplicar principios prácticos, puntuales, a la esencia de la vida de nosotros durante el día de hoy. Las personas dentro de la iglesia cristiana, las personas que Dios ha traído a su salvación, requieren este tipo de liderazgo, requieren mentores que puedan ayudarlos de alguna manera en las decisiones que deben ir tomando. Por ejemplo, otro ejemplo en esta misma índole sería el cuándo casarme.
muchos jóvenes, tal vez sus padres no son cristianos y tal vez no tienen muy buena relación con sus padres, o tal vez sencillamente son padres que están alejados. Estos jóvenes llegan al Evangelio, crecen tal vez en el Evangelio y a las 22, 23, 24 años eventualmente deciden o tienen en su corazón el formar familia. Así que en la escritura no nos dice cuál es la edad precisa, exacta. Lamentablemente he escuchado de prácticas de algunas iglesias que dicen que deben escogerles esposas o escoger esposos. Eso no es una práctica bíblica, no es una práctica sana. Eh, el joven requiere entonces que alguien maduro, alguien mayor, alguien que tenga ya bastantes horas de vuelo, que pueda haber dado consejo también anteriormente en este tema y que tenga, por supuesto, una vida matrimonial de ejemplo, etcétera. Los jóvenes pueden entonces preguntar cuál es el tiempo y qué se requiere para que entonces puedan contraer matrimonio. Este tipo de eventos, pudiéramos llamarlos consejería. Sin embargo, una persona madura, mayor, con más conocimiento, con más alcance, decide involucrarse y aportar a la vida de otra persona, entonces ahí estamos hablando de un proceso de mentoría, y la consejería sencillamente termina siendo uno de los ápices que se forman dentro del proceso del mentoring. No es exclusivo, pero hoy día, después nosotros aplicamos algunos test cuando estamos haciendo entrenamientos y hemos visto que la mayoría de los líderes no saben cómo tomar decisiones, ¿ok? Están tratando de tomar decisiones al ojo por ciento, están tratando de hacer eh, están tratando en lo posible de realizar algún tipo de argucia con las escrituras para tratar de averiguar cómo tomar alguna decisión. Algunos manipulan la escritura de una manera inadecuada, haciendo procesos de exégesis o no haciendo procesos hermenéuticos adecuados para entonces tratar de tomar decisiones, como por ejemplo, creo que todos hemos escuchado a alguien decir, no, él no es cristiano, pero yo me caso con él y Dios ya me dijo que yo lo voy a convertir. Creo que hemos escuchado mucho estos temas, o viceversa, escuchar al chico decir, no, no, ella no es cristiana, pero mi fe basta, con mi fe ella se va a convertir. Sabemos bien que ese chico o esa chica cristiano, primero no han pasado por un proceso de discipulado, de convicciones, de entender lo que significa la convicción cristocéntrica de la soltería, número uno. Y número dos, cuando están tomando decisiones de este tipo, es porque no hay un líder que haya decidido multiplicar su vida y multiplicar su tiempo para poderles suministrar el consejo oportuno y sabio que pudieran tener para tomar ciertas decisiones. Por cierto, antes de ir, que me estén haciendo un par de preguntas, eh, vale también la pena decir esto. A nivel de mentoring, el mentor no resuelve la vida del pupilo. No es así. No es que usted me llamó, yo soy su mentor, y entonces usted me dice, ¿qué compro? ¿Blanco o azul? Eso no ocurre. Eso no es mentoría. Eso es muy peligroso y lamentablemente, la mayoría de las iglesias cristianas gozan de liderazgo que trata de meterse en la vida de las personas y que trata de tomar decisiones en la vida de las personas, porque justamente no conocen los principios bíblicos de discipulado y de mentoría. El mentor, a través de ciertas estrategias y prácticas, ayuda al pupilo a enfocarse en la decisión que debe tomar y le hace entender cuáles son los principios que él debe considerar para que al final del camino el pupilo sea quien tome la decisión consciente, personal, delante de Dios y responsablemente, porque los mentores no estamos ni existen para tomarle decisiones, para tomar decisiones por otras personas.
Permítanme, voy a revisar un momento que ha mandado unos audios. Perfecto. Ok. El segundo punto que nosotros vamos a chequear en esto de la mentoría cristiana es acerca del propósito del liderazgo. El liderazgo debe, per se, no debe existir. O sea, el liderazgo solamente porque hay un líder o porque el líder tiene ciertas capacidades, no es la forma en cómo deben darse las cosas en el liderazgo cristiano. El liderazgo cristiano tiene un propósito y el propósito está centrado en lo que Dios quiere que suceda en la vida del líder cristiano y por supuesto lo que Dios quiere que suceda, eh, lo que Dios quiere que suceda en el ministerio, en la iglesia, en el cual el líder cristiano está formándose y en el cual el líder cristiano está sirviendo. El propósito final es la razón de ser del ministerio para el cual el Señor ha llamado al líder a servir. En pro de esto, el líder entonces debe tomar algunas otras decisiones que son claves y fundamentales eh, con respecto a su liderazgo. Cuando nosotros entendemos que liderar es servir, es sinónimo. Usted lidera, usted está sirviendo. Cuando usted está sirviendo, usted está liderando, porque usted está cumpliendo con el propósito y con el... Eh, lo que el Señor nos ha pedido tener, que es misericordia, que es amor, que es entrega hacia otras personas. Partiendo de esto, para hilvanar entonces la idea de lo que es el liderazgo y el propósito del liderazgo, eh, la razón de ser que Dios ha dado a su ministerio, el que sea un ministerio temporal o un ministerio un poco más permanente, la razón de ser del ministerio es el propósito por el cual usted debe estar sirviendo en ese ministerio. Por ejemplo, cuando el Señor hace unos 15 años atrás llamó a este servidor para que estableciera una escuela de liderazgo y para que desarrollara estructura de entrenamiento para tener un mejor liderazgo en América Latina, eh, la pregunta es ¿para qué? Si existen tantos maestros que pueden hablar de liderazgo, tantos expertos en liderazgo, tanta literatura de liderazgo, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Para qué este ministerio? Así que en ese proceso de averiguar, Dios siempre va a responder si el ministerio que tú quieres desarrollar definitivamente tiene que ver con el propósito de Dios o si es un ministerio emocional, sentimental, que nada tiene que ver con el servicio al Señor. Nuestro ministerio como de formación de liderazgo, por ejemplo, tiene como propósito fundamental dar herramientas teórico-prácticas a los líderes cristianos para que estos a su vez puedan hacerse mejores líderes y puedan definitivamente dar un mejor servicio al Señor. ¿Servicio de qué manera? Nosotros estamos fundamentados en la gran comisión. El Señor Jesucristo nos dejó la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones de la tierra. Esto quiere decir que el propósito fundamental de la iglesia es la evangelización y el discipulado. Las misiones, por supuesto, están insertas allí. Así que cualquier ministerio de servicio o dentro de la iglesia debe girar en torno al propósito fundamental de la iglesia cristiana, que tiene que ver con entonces alcanzar al perdido, edificar vidas y por supuesto volver a hacer el ciclo de enviar para alcanzar al perdido, para edificar vidas y volver a hacer el ciclo.
Así que entonces, cuando nosotros vemos la debilidad que existe en la iglesia cristiana con respecto al liderazgo, pues sencillamente decidimos fundar a este líder y que en esta fundación del ministerio nosotros pudiéramos compartir las herramientas, como dije, teórico y prácticas, y que además de eso pudiéramos edificar vidas, pudiéramos retar a líderes a ser más bíblicos, más cristocéntricos y cumplir con la gran comisión. Entonces, nuestro fundamento para la formación de liderazgo no es darte un certificado y que tú creas que eres mucho mejor líder y que ese certificado te lleve a alcanzar muchas metas personales, sino que entiendas que el liderazgo cristiano es servicio, que entiendas que es abnegación, que se puede entender que es adoración, que es integridad, que es cuidar de los más necesitados, los más desprovistos, que es poder expandir el evangelio y además de eso poder compartir conjuntamente con otras personas que están alrededor del mundo las buenas nuevas de salvación que necesitan ser escuchados y al final del camino entonces edificar esas vidas para discipular, hacer discípulos de Cristo a aquellos que han escuchado el mensaje y posteriormente entonces seguir expandiendo el evangelio a través de las misiones. Si esto no forma parte de lo que es la estructura de nuestro propósito, entonces definitivamente nosotros no estaríamos haciendo lo correcto. Partiendo entonces como estamos hablando en este momento, como lo estamos diciendo en este momento, en este tiempo, eh, cuando hablamos del principio de mentoring, una de las razones que nosotros le decimos a los pastores la importancia de hacer un proceso de mentoría a sus iglesias, a sus congregaciones, definitivamente es porque los cristianos están asumiendo roles que no corresponden y que no son bíblicos, y esto está haciendo que se rompa lamentablemente la visión correcta de la iglesia. Tenemos montones de iglesias, montones. No puedo decir que es un 20%, que es un 30%. Tenemos montones de iglesias cristianas con menos de 30 personas, montones de iglesias cristianas que tienen más de 30, 40 años, que tienen menos de 30 congregantes, donde sus pastores pretenden la permanencia completa en la congregación como líderes hegemónicos y monárquicos, pero donde no se han tomado la delicadeza de hacer un programa de discipulado para edificar la vida de los creyentes y posteriormente un programa de mentoría para poder levantar a una nueva generación de pastores y una nueva generación de misioneros. He aquí entonces por qué nosotros estamos hablando de la importancia de la mentoría y por qué nosotros estamos siendo invadidos por las grandes presiones de la información empacada, perfectamente empacada por Hollywood, por las novelas, etcétera, donde los millones de cristianos en América Latina están perdiendo el tiempo buscando riqueza, fama y poder en lugar de buscar ir a compartir las buenas nuevas de la vena misionera, perdimos el llamado misionero, hemos perdido la sensibilidad completa de la iglesia cristiana hacia el necesitado. La iglesia cristiana se ha convertido en una especie, en un dualismo, donde muchos llegan a la iglesia a pedirle a la iglesia, y no está mal, no está mal si hay necesidad pedirle a la iglesia, pero muchos he escuchado de muchas personas que van a la iglesia a pedirle a la iglesia, porque la iglesia tiene que mantenerlos, por ejemplo, pero he escuchado también a muy pocos que dicen, nosotros queremos ir a donde están los pobres, queremos ir a donde están los niños que están teniendo hambre, necesitamos ir hacia los lugares donde las personas están llegando refugiadas de otros países del mundo. Esto no está ocurriendo y no está ocurriendo porque los líderes actuales dentro de nuestras congregaciones no han tenido un proceso de transformación en sus vidas que los lleve a entender
sus niveles de humanidad, sus niveles de pecado, de debilidades, además de eso, y a comprender que el Señor en la cruz del Calvario fue el mejor ejemplo para que nosotros podamos vivir acorde a sus principios, a sus propósitos. El, eh, compartía, compartíamos esto durante el día de hoy. He querido hacer un resumen de lo que significa el impacto adverso que estamos teniendo a través de los canales de comunicación en la iglesia cristiana, porque la iglesia cristiana ha dejado de formarse, de prepararse, de capacitarse y de concientizarse para ir al mundo, impactar el mundo con un evangelio que es eterno, que es perfecto, con un Dios que es maravilloso, que es amoroso, que es justo y que necesitamos poderlo mostrar en las naciones enteras. Eh, ya para terminar en este bloque, eh, hace unos meses atrás compartíamos, hace 3 semanas por acá, por la emisora, hace unos meses atrás escuché de un pastor, específicamente de un pastor en Venezuela, en el estado Carabobo. Él decía que los jóvenes no quieren doctrina, que los jóvenes quieren es brincar y quieren conocer a Cristo. Y la paradoja, grave paradoja, es que un pastor que diga que los jóvenes no quieren doctrina está dando dos falsedades. Primero, los jóvenes no determinan lo que Dios quiere mostrar, lo que Dios quiere manifestar y cómo Dios lo manifiesta y cómo lo manifestó en la Escritura. Eso no lo determinan los jóvenes, ni los ancianos, ni los adultos, ni los niños. Eso no lo determina nadie, eso lo determinó Dios. Y es suficiente con que Dios haya determinado en su palabra qué y cómo nos va a enseñar. Número uno. Número dos, vemos a alguien débil que trata de hacer más política, ¿sí? Tratando de alcanzar a los jóvenes, diciéndole a los jóvenes, jóvenes, no importa lo malo que ustedes, lo errados que ustedes puedan estar, yo quiero que ustedes se sientan bien conmigo, entonces yo voy a decir que lo que ustedes están diciendo está bien. En lugar de ser lumbrera, este tipo de liderazgo, este tipo de pastores que solamente pretenden alcanzar votos y puntos y que pretenden convencer a la gente de que lo que la gente está haciendo está bien, no son convenientes, ni están mostrando la cara correcta de la doctrina cristiana. El cristianismo, solamente por el hecho de tener principios emanados de la mente y del corazón de Dios, ya somos doctrinales. Solamente por el hecho de nosotros leer en la Biblia y Dios dijo, significa que esa enseñanza es para cada uno de nosotros y que es ineludible e inevitable que nosotros tengamos doctrina. Entonces, cuando usted, los jóvenes o cuando usted parte de la iglesia, trate de discutir de que hay doctrina o que no hay doctrina, etcétera, usted puede decirle con la propiedad del caso que la Biblia está llena de doctrina bíblica, está llena de principios eternos y perfectos que Dios ha dejado allí estipulados para cada uno de nosotros. No es lo que a mí me convenga para que usted se sienta cómodo. Es lo que Dios ha pretendido que nosotros manejemos, es que nosotros podamos decir su verdad en todo tiempo y en todo momento. Yo creo que queda la premisa, buscamos líderes cristocéntricos, adoradores, en santidad, que en devoción busquen de Dios, que lo conozcan, que puedan predicarlo sin temor, que puedan mostrar su amor, su perfección, pero también su justicia, que sean capaces de ir en contra de la corriente del posmodernismo, que sean capaces de poder impactar la vida de niños y de jóvenes sin endulzarlos, sin embalsamarlos, siendo de una forma directa, que sean capaces de presentar una palabra limpia y pura al profesional o al erudito en letras y en artes de cualquier país,
que tengan la capacidad de decir que solamente hay un Dios, solo hay un Salvador, solo un Espíritu Santo, solo una esperanza que la tenemos en Cristo Jesús. Estamos esperando a una generación de relevo. Necesitamos pastor, necesitamos líder que te atrevas a transmitir, a pasar el testigo, a pasar el legado correcto, el claro, el transparente, el bíblico, a una nueva generación que necesita levantarse de los asientos de la comodidad de las cuatro paredes para salir a predicar el Evangelio y que pueda ser alcanzado los niños, los pobres, los ancianos, los olvidados, aquellos que están prisioneros no solamente en cárceles, sino que están prisioneros de sus emociones, de sus malas decisiones, aquellos que están metidos en alcoholismo, en adicciones, que están metidos en pornografía, a aquellos que quieren asesinar niños dentro del vientre y que sea de una forma legal, a aquellos que están persiguiendo a cristianos en otros países del mundo. Requerimos líderes que se conviertan en mentores, en servidores, que no le tengan miedo a la palabra liderazgo y que se atrevan definitivamente a levantarse para que Dios pueda ser glorificado en medio de esta generación oscura que se está avecinando y que se sigue avecinando en todos los países de la región, en todos los países de África, en los países del lejano y del Medio Oriente. Requerimos, hermanos, en la fe, que podamos ser conscientes de nuestra responsabilidad hoy día. Para mí ha sido un privilegio y un placer acompañarles. Llegaron varios mensajes, pero de los mensajes que llegaron, definitivamente fueron mensajes que salieron desde el WhatsApp privado. Para mí ha sido un privilegio poder compartir con ustedes. Quiero por favor recordarles que mi nombre es Engelbert González. Cada martes, cada martes nosotros estaremos compartiendo aquí en Radio Tetelestai. Vamos a estar compartiendo palabras de fe. Cada martes nosotros vamos a tener invitados especiales. La semana que viene vamos a tener al director de un ministerio internacional y a un pastor misionero en Panamá. Vamos a tener a consejeros de jóvenes. Estamos haciendo ya todas los ajustes porque tendremos también desde Colorado a un ministerio llamado Para Ti Mujer. Tenemos también un ministerio que se llama Mesaj en Bariloche, de manos de la hermana Claudia Ojeda, y tenemos para ustedes también bastante. Queremos alimentar al liderazgo cristiano, queremos mostrarles que se está haciendo liderazgo cristiano, que hay otras alternativas de formación y de capacitación y que definitivamente Dios ha sido muy bueno en permitir que usted y que yo eh, hoy podamos servirle y hoy podamos conocerlo de la forma como lo hemos hecho. El Señor les bendiga grandemente. Me despido, Engelbert González, desde San Carlos de Bariloche, en Río Negro, la Patagonia Argentina. Es maravilloso poderles haber servido y espero que esto sea edificación para cada uno de ustedes. El Señor les bendiga. Dios les cuide.